Muy buenas noches para todos. Frente a la montaña, lecturas de poesía en Armenia, desde el anticuario y café libro El Gato Bohemio. Hoy, con una noticia muy bella para los amantes de la poesía. La vida es bella, antología poética de cine a cargo de Eduardo Bechara Navratilova. Bienvenido a Armenia, qué alegría que estés acá. Andrés, pues qué alegría estar acá. La verdad que bueno, Armenia es una de esas ciudades muy importantes para mí. Ya es la tercera presentación que hago de un libro aquí en Armenia. Uno de mis grandes amigos de la vida vive aquí. Vine en 1992 por primera vez. No voy a revelar mi edad, en todo caso. Ya era grande. Pero bueno, no, la verdad que sobre todo estar aquí, Andrés, en el Gato Bohemio, pues la verdad me llena el espíritu y el corazón y bueno, siento este lugar como mi casa. Y la última vez que vinimos con Freddy Yeset, te lo dije, creo que la labor que haces acá con respecto a la cultura es algo demasiado importante para esta ciudad. Eduardo, muchas gracias. Freddy Yeset, por supuesto, amigo de la poesía en este continente, ya un poeta, ya que no podemos hablar de un poeta de Armenia, de un poeta de Bogotá, de un poeta de Cali, sino un hombre que es además un trotamundos. Hoy está en Bogotá, mañana está en Buenos Aires, al otro día lo ves en una manifestación al lado de Raúl Zurita en Santiago de Chile, al otro día lo ves en México. Eduardo, hablemos un poquitico de cine antes de entrar directamente en el libro. ¿Cuáles fueron o cuál fue de pronto esa escena que recuerdas y que llevas en tu memoria, en tu corazón, de alguna película del cine universal? Bueno, qué pregunta. La verdad que, bueno, hay muchas películas que nos marcan, ¿no? Se me viene ahorita, a ver, ¿cuál se me viene a la cabeza? Porque, por ejemplo, yo te digo algo. La escena de E.T. montado en la bicicleta con la toalla es una cosa difícil de olvidar. Bueno, hablando de E.T., a mí la escena que me dejó maravillado por años fue la del beso. ¿Te acordás? El beso que le da el chico, ¿cómo se llamaba? ¿Elliot se llamaba? El beso que le da Elliot a esta chica que es mayor que él, que está enamorado de ella realmente, ¿no? Pero no es sino hasta que E.T. creo que empieza a emborracharse, ¿no? En la casa de los padres de Elliot. Y de alguna manera hay una transmigración de los sentimientos de E.T. a Elliot, y Elliot se desinhibe y le da un beso a esta chica. Es una escena muy bella. Esa escena me acompañó durante muchos años. La verdad, estaba enamorado, tragado de esa pequeña actriz. Mira que hablando de escenas del cine, pues como yo me he creído Johnny Depp, entonces hay una escena de Eduardo Manos de Tijera que a mí me parece de una carga lírica y poética extraordinaria, que es cuando está la película con el soundtrack y empieza a caer ese hielo, él con esa motosierra, y empieza a caer esa escarcha, empieza a caer esa nieve en ese personaje que, entre muchas cosas, pues para Tim Burton no es nada distinto que la metáfora de lo que es un poeta, insuflar de calor e insuflar de belleza el hielo, el frío.
Eduardo, Pero bueno, ahora sí te respondo la pregunta, ¿no? Creo que una de las escenas más maravillosas que he presenciado en cine fue justamente la de Robin Williams, ¿no? En La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando se para en el escritorio del profesor, ¿no? Y le dice a los alumnos que siempre hay que mirar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces pone a todos los alumnos que hagan fila, se paren en el escritorio del profesor y tengan una visión de la clase totalmente diferente, ¿no? Del salón de clase, y creo que es una escena totalmente reveladora esa. Creo que siempre era un mensaje para el universo entero, ¿no? Siempre tenemos que pararnos desde otra perspectiva a ver la vida. Y justamente los artistas, ser artista se trata de eso, ¿no? De intentar pararse desde otro lado a ver un ángulo diferente sobre una cierta situación. mira, es que la relación entre el cine y la poesía o la narrativa o la música es un viejo expediente de nuestra cultura. Hablando de escenas, la escena de Mahler en La muerte en Venecia, Thomas Mann persiguiendo a este muchacho hermoso, Tazio. bellísimo ese muchacho, Tazio. además a Tazio, a ese Narciso, por toda esa Venecia podrida, esa Venecia infestada, y esa última escena en que está ya Mahler prácticamente desdibujado en su rostro, con todo el maquillaje sobre su camisa blanca, observando la entrada de Tazio al mar, y la forma como la belleza representada en Tazio o la poesía representada en Tazio se va perdiendo con la línea del horizonte. Claro. Bueno, ¿y tú alguna vez, tú eres editor, eres poeta, eres escritor, eres un trotamundos también, fuiste jugador de fútbol, ¿tú alguna vez tuviste alguna relación directamente con el cine en términos de cine, de pronto de un guión, de actuación, de dirección? ¿Algún amigo director? Cuéntanos. Sí, la verdad que sí. Bueno, actué en el colegio, como muchos hemos actuado en el colegio. Luego actué en una obra de los 50 años del colegio, que se presentó en Bogotá, en el Teatro William Shakespeare, que es un teatro grande, bastante importante del Colegio Anglo-Colombiano. Y siempre me llamó muchísimo la atención el cine y hacer cine, ¿no? Después, dentro del proyecto En Busca de Poetas, fui conociendo poetas que hacían aproximaciones muy interesantes con relación a la poesía y al cine. Y eso me quedó flotando en la cabeza hasta que después tengo un amigo que se llama Álvaro Ruiz, que es director. Y entonces le planteé la idea, le dije, mira, ¿por qué no hacemos un cortometraje de un poemario llamado Final, que es el poemario que cierra una tetralogía de una tetralogía llamada Metamorfosis? Acá vinimos a presentar Metamorfosis 1. Y bueno, y le hicimos un guión. Primero duramos como un mes para digamos, conseguir un lugar en donde pudiéramos hacer la filmación, porque de acuerdo a él, y fue algo que me enseñó, el lugar en donde tú ubicas una película lo es todo, porque es lo que termina armando el telón de fondo de la película, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente lo hicimos en una finca en Tabio, en Bogotá, y en el Neusa. Entonces es como un lugar muy mítico, lleno de esos bosques de pinos, y ahí hicimos la producción. Es una producción que dura 15 minutos y que se presentó ahorita en el Festival de Poesía de Bogotá. La filmamos, la rodamos pues en el 2014, luego rodé con el otra en Valparaíso en el 2015, Valparaíso, Chile, y después hice un largometraje
que está totalmente inédito, que se llama, también corresponde a todo un libro de poemas que se llama Lobos tendidos en la playa, Pingüinos danzantes y la vida de otros animales. Y es la historia de esta persona que camina unas playas en Uruguay, en la costa de Rocha, que son unas playas hermosísimas con unos parajes así, unos atardeceres no caribeños llenos de color, sino todos de un tono pastel muy melancólico. Y esta persona se va encontrando decenas, para no decir centenas, de animales muertos en la playa. Entonces yo había pasado por ahí con el proyecto En Busca de Poetas y empecé, digamos, a escribir todos estos poemas. Al año siguiente volví a Uruguay, conocí a un uruguayo que había hecho cine y le dije a él, ¿por qué no rodamos esto? Tengo esta idea de rodar esta película. Me dijo, yo no lo puedo hacer, pero te consigo a la persona que lo puede hacer. Y bueno, me fui con él 3 días a Punta del Diablo, a otra playa que se llama Cabo Polonio, que son lugares hermosísimos que realmente les recomiendo a todos ir. Son lugares desconocidos de alguna manera para nosotros, pero en Cabo Polonio, por ejemplo, es un lugar en donde no hay electricidad. Entonces, para llegar ahí solamente como en buses 4x4 que atraviesan unos arenales hermosísimos y es un cabo que tiene un faro. Entonces tú en la mitad de la noche ves la luz del faro, pasa como rajando el cielo y vuelve a pasar y es la única luz que ves, ¿no? Entonces la sensación que te da caminar por este lugar en medio de la oscuridad absoluta es que cualquier persona podría estar pasando a tu lado y ni siquiera lo sabes sino ya cuando la tienes enfrente, ¿de acuerdo? Entonces mentalmente es muy interesante porque podrías decir hasta cualquier persona malintencionada podría estar pasando a tu lado y tú estás totalmente perdido, que no hay ningún tipo de orientación más allá de cuando pasa la estela del faro y te corta el cielo y alcanzas a ver una sombra de por dónde va la carretera o la calle de arena entre las casas que son sombras. Entonces sí, he hecho aproximaciones al cine y las presentamos los 2 cortometrajes los presentamos en Bogocine hace menos de un mes en Bogotá. Estamos en Armenia, en el Gato Bohemio, Café Libre Anticuario, esta noche acompañados por los amigos y con la presencia del poeta y narrador colombiano Eduardo Bechara, quien ha venido al eje cafetero y está de gira por Colombia presentando el libro La vida es bella, antología poética de cine en Colombia, donde hay poemas clásicos de nuestra historia, poemas como Cinematografía Nacional de Luis Vidales, pasando por una serie de poemas y de autores en nuestra contemporaneidad. Eduardo, hablemos un poco del país. A veces pareciera que estamos en un país donde habría que preguntarnos si realmente la vida es bella. ¿La vida es bella, Eduardo Bechara? Pues qué linda pregunta, la verdad, Andrés, porque nos lleva a hablar de la génesis del libro, ¿no? El libro, ¿cómo se gestó el libro? Estábamos en un almuerzo con Henry Laguado, que es el director del Festival de Cine de Bogotá, y con nuestra amiga Francia Escobar, que es una persona que ha publicado más de 100 libros en Colombia de arte y varios de poesía también, una persona, digamos, luchadora por la poesía y por el arte acá en Colombia. Y Henry lanzó como ese avión al aire, decía que soñaba, estamos hablando de breve Tratado del Viento Sur, que es la antología de poemas de la Patagonia Argentina, el primer resultado tangible del proyecto En Busca de Poetas. Y Henry Laguado lanzó el avión al aire, dijo, yo sueño con una antología de poemas de cine. Entonces yo le dije, digamos que agarré el avión en el aire y le dije, mira, algo así es posible, requiere de hartísimo trabajo, pero si quieres pues podemos sacarla con Escarabajo Editorial.
Él dijo, bueno, buenísimo, nada, pues, ¿qué hay que hacer? Entonces yo le dije, mira, lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir una convocatoria nacional para que la gente empiece a mandar sus poemas. Entonces, justamente, pues, bueno, antes de eso, pensando en qué título se le podía dar para responder tu pregunta, en medio de estos tiempos de convulsionados que vivimos, ¿no? Hay críticos, digamos, políticos que han dicho que el mundo está viviendo una situación política parecida a la que se dio antes de la Segunda Guerra Mundial, de total inestabilidad. De hecho, xenofobias que parecían extintas han vuelto a resurgir, hasta el nazismo ha vuelto a resurgir en nuestros días. Entonces, teniendo todo este panorama que nos envuelve y que coyunturalmente es tan importante dada la situación que hay con respecto a las marchas que se están dando en este momento en el país, ¿no? Que son, por un lado, emocionantes y esperanzadoras, y por el otro lado, tremendamente tristes y desoladoras. Dándome un baño, que es uno de los lugares en donde más se me generan ideas, justamente porque te metes debajo de una ducha de agua caliente y te relajas y empiezas a pensar en cosas y a generar ideas ahí, ¿no? Los dos lugares en donde genero la mayor cantidad de ideas es duchándome y en una bicicleta en el gimnasio haciendo spinning. Claro, porque pones la cabeza en otro lado, en una situación de relajación, y te llega lo que habías estado buscando con tanto esfuerzo en un momento estéril de pensamiento. Entonces pensé en La vida es bella, recordé que era una película que me había generado fascinación en el sentido en que Roberto Benigni es el director y aparte es el actor de este personaje, que aparte es un librero judío que vive en Italia, se casa con esta mujer que no es judía, tienen un niño llamado Josué, y bueno, y él y Josué son enviados a un campo de concentración, ¿de acuerdo? Entonces, él, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre del personaje, llamémoslo como Benigni, para proteger en su nuez íntima a Josué, a su hijo, que es un niño de 8 años, arma, digamos, una ficción. ¿Cuál es la ficción? Acá estamos haciendo un juego en donde nos vamos a ganar un tanque de guerra, y el primero en llegar a 1000 puntos se gana el tanque de guerra. Entonces, a través de esa ficción puedes explicar por qué están desapareciendo los otros niños. Entonces le dice, mira, los niños están desapareciendo porque parte del juego es esconderse y ellos se quieren ganar el tanque, ¿no? Entonces, por medio, digamos, de ese artificio puede proteger la vida de su hijo. Es una historia hermosísima que finalmente, ¿qué es lo que plantea? Que en medio de la desolación, en medio de lo peor que podemos mostrar los seres humanos como seres destructivos que somos, así como somos seres artísticos, y tú, Andrés, que por ejemplo tienes esta galería y que acá se respira el arte, y digamos que de alguna forma el arte es lo que exalta lo más bello del ser humano y su capacidad creadora, pues somos tremendamente destructivos y animales, peor que los animales, ¿no? Entonces, pero que en medio de una situación en donde el ser humano se plantea como un destructor absoluto, porque creo que todos sabemos que el Holocausto es uno de esos puntos más bajos de los seres humanos en la historia de la humanidad, el hecho de vivir y estar vivo en todo caso es algo demasiado maravilloso, y es algo que no podemos perder de vista. El hecho de vivir, somos seres complejos, y al decir somos seres complejos me refiero a los seres humanos, a los animales, al pájaro que voló aquí de la terraza, a una cucaracha, porque démonos una vuelta por el sistema solar solamente a ver dónde vamos a encontrar vida compleja. Ya se está diciendo que en Marte hay microbios, ya se está diciendo que en el espacio también hay microbios que logran y que
justamente a través de permear la atmósfera y lograr descender, es que llegó la vida a la Tierra, justamente porque la vida en la Tierra permite las condiciones para que se genere la vida. ¿Por qué? Porque la posición de la Tierra con respecto al Sol permite que aquí haya agua y haya una temperatura templada, como la que estamos viviendo en este momento aquí, que ni siquiera necesitamos tener un saco puesto. Entonces, pero vamos al resto del sistema solar, la vida compleja es muy difícil. Entonces, maldita sea, tenemos que honrar la vida. Así nos estemos matando y así seamos unos perversos, hay que honrar la vida. Y finalmente, pues, este personaje judío fallece en el campo de concentración, pero logra salvar la vida de Josué para cuando entran los norteamericanos con sus tanques a liberar, digamos, a Italia. Así Italia hiciera parte del eje. Y bueno, cuando este chico Josué ve uno de los tanques venir, dice, bueno, este es el tanque que me gané, ¿no? Lo más conmovedor es que luego, ya cuando me senté a escribir el prólogo del libro, el libro tiene un prólogo que le hicimos de lo que ha sido la historia de alguna manera de la poesía del cine en Colombia, me di cuenta que Benigni sacó la historia de un caso de la vida real, y que justamente por eso pues el libro termina siendo dedicado a un hombre que se llama Rubino Romeo Salmoni, que fue este niño que se salvó del Holocausto porque su padre lo salvó. Estamos hablando de una historia real, ¿no? El libro también se lo estamos dedicando a Mauricio Lezama, que es un director de cine colombiano, pues que fue asesinado este año en medio de un rodaje. Entonces, de alguna manera, pues queremos hacer esa protesta. O sea, no podemos seguir permitiendo que aquí maten a las personas de esta manera. Es que es algo demasiado complejo. Pero bueno, la vida, Andrés, por supuesto, es que es bella. Los seres humanos somos tremendamente contradictorios. Para matizarlo, podríamos hablar mal de los seres humanos, pero la vida es hermosa, la vida es bella. Hölderlin dice en uno de sus tantos textos que poetizar hace transitable el mundo, y eso es lo que hace Roberto Benigni, que representa al padre de Josué, pero indiscutiblemente representa el espíritu del arte y de la poesía universal. Lo invito, Eduardo, a que escoja de La vida es bella un poema para que la vida siga siendo bella. Listo, vamos con el primero, ya que lo has mencionado tanto a Luis Vidales. Bueno, la antología es una antología conceptual, ¿no? Entonces está dividida, por ejemplo, en secciones, que comienza con el cine en las salas de barrio. Y en el cine en las salas de barrio ubicamos a Cinematografía Nacional, que es de Luis Vidales, un poema escrito en 1926. ¿Por qué suenan timbres? Es un libro tan fundamental dentro de la historia de la poesía colombiana, porque fue el primer libro escrito en Colombia en verso libre, y en su momento, 1926, casi 100 años ya, era totalmente transgresor escribir en verso libre en una sociedad en la que se escribía en rima. Entonces la intelectualidad de la época decía que Luis Vidales estaba masacrando a la poesía. Imagínate. Pero leámoslo para que entendamos cómo era de actual la poesía de Luis Vidales hace casi 100 años. Cinematografía Nacional. Por el cielo amarillento de linterna pasan las nubes colombianas. Y cómo se les nota que no habían ensayado antes. Los árboles, por ser la primera vez que trabajas en cine, aparecen tiesos, cohibidos, amanerados.
pero el salto del tequendama lo hace con naturalidad, como si tuviera larga práctica en el cinematógrafo. Por los alrededores de Bogotá merodea la luna. ¿Y qué luna? Es una luna barnizada de blanco y con instalación propia. Afuera, el cielo de la noche oscuro, ampuloso, es un inmenso gongorismo. Luego veo la luna, oh, les saca a los transeúntes sus fichas antropométricas contra el muro. Son como clichés quemados que huyen. En el salón de la noche yo aplaudo las películas incoherentes de este Path Baby. Luis Vidal es poeta de la vanguardia en Colombia, por supuesto. Bogotá tiene unos cinemas y tiene unos teatros. Hay un teatro que es el Teatro San Jorge, que está en Victorino. Antonio Castañeda acaba de publicar el libro sobre arquitectura en Bogotá. Lo acaba de publicar con Letralia. Fotografías de Antonio Castañeda. En la portada está precisamente el Teatro San Jorge, deco, de 2 columnas azules absolutamente exquisitas, fundado por allá en el año de 1926-27, por la misma época en que el maestro Luis Vidales escribía cinematografía. Y libro que aparece casi que vecino a Los Heraldos Negros de César Vallejo. ¿Cómo ves la relación existente entre la poesía de la imagen? Hablemos de Rimbaud, cuando pinta las vocales. Hablamos de Henry Michaux, hablamos del mismo Trakl, hablamos del mismo Roca, Juan Manuel Roca, y el cine, esa relación entre la poesía de la imagen, como se conoce, y el cine como tal. Bueno, pues justamente pues hablábamos ahorita con Felipe y con Stefan Chaumet, cómo al principio es una de las conclusiones, aparte del prólogo del libro, de cómo al principio de la historia del cine fue el cine el que tomó de la literatura, digamos, su sustento para generar contenido. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con películas como las de Georges Méliès, Viaje a la Luna, que estaba directamente relacionada con Viaje a la Luna de Julio Verne, que es esa película. Yo creo que todos hemos visto esa escena, que es una imagen tan poderosa en donde sale un cohete lanzado de la Tierra que llega y penetra el ojo de la luna, ¿no? Entonces se bajan y hay algunas, digamos, hay algunos seres que habitan la luna y finalmente los terrícolas terminan huyendo, ¿no?, de la luna. Entonces, si bien fue el cine quien se alimentó de la literatura inicialmente, lo más hermoso de todo es que, si bien ahorita en todo caso también hay películas que se alimentan de la literatura contemporáneamente, ahora es la literatura la que agarra imágenes de cine, por ejemplo, imágenes conmovedoras, como la que hablábamos justamente de la Sociedad de los Poetas Muertos, con Robin Williams, y genera contenido poético a través de esas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, yo hice, por ejemplo, algo que no se debe hacer, que fue que incluí 3 poemas míos, pero uno de esos justamente se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, porque esa fue una escena que me impactó realmente, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que en esa película, La Sociedad de los Poetas Muertos, hay un suicidio
Y finalmente, años después, Robin Williams se termina suicidando, algo que nos causó mucha tristeza y que realmente no logramos entender muy bien por qué se había suicidado él, o si ya pensaba en el suicidio desde esa época en que rodaron esa película, ¿verdad? ¿Quién se suicida ahí? Se suicida este chico que quiere ser artista, que quiere ser actor, pero el papá es un militar de esos conservadores y lo saca del colegio porque participó en una obra de teatro a sus espaldas. Pero es eso, ¿no? Es como, en todo caso, hay una interrelación siempre de las artes, y lo más bonito, creo, ahorita, Andrés, es que todas las artes se interrelacionan, ¿no? Un poco la idea de hacer esto de pasar la poesía al formato de cine, como intentamos hacer con Álvaro Ruiz en nuestros cortometrajes y mediometrajes, es pasar la imagen de la poética a otro formato, ¿no? O sea, no es que sean imágenes que acompañan un texto, sino todo un concepto detrás de generar una película con relación a un texto que ya existe, ¿no? Entonces, que tiene un guión. Pero bueno, es eso, o sea, creo que de mirar un cuadro podemos generar contenido poético, ¿no? Hay muchos poetas que les dedican un poema a un cuadro. Por ejemplo, Noche Estrellada, que es un cuadro que nos gusta tanto a los dos. De Noche Estrellada perfectamente se podría hacer cualquiera de los que escribimos poesía aquí podría ser un poema de Noche Estrellada. De hecho, he escrito poemas inspirados en cuadros de Van Gogh. Por ejemplo, Van Gogh tiene un manejo de la noche y de los murciélagos de una manera. Le encantaban los murciélagos, les parecían animales fascinantes. Y su cuadro Murciélago, para el que lo quiera googlear después, es maravilloso cómo él pinta los murciélagos y hay un close-up a los murciélagos. Entonces, de una imagen pictórica puede generarse una imagen poética y viceversa. De un poema, un autor podría decir, bueno, voy a pintar un cuadro inspirado en el largometraje de Luis Vidares. Entonces, esa interacción entre géneros me parece maravillosa. No sé si respondí tu pregunta, pero bueno. Estamos en Armenia, 30 de noviembre del año 2019. Estamos viviendo momentos de convulsión en Colombia. Estamos en medio de un paro nacional, entrando al día 7º. Y saludamos desde el Gato Bohemio al poeta cucuteño Saúl Gómez Mantilla, quien está presente en La vida es bella, antología poética de cine, con este poema titulado Post Casablanca, que tiene un epígrafe de Raymond Chandler: en esas malas calles debe haber un hombre que no sea malo, que no esté manchado ni tenga miedo. Ni tú mismo sabías que la amabas tanto y te quedaste solo para oler en cada mujer su aroma, para ver sus lágrimas cuando te ahogas en el alcohol cada diciembre. Ahora solo te queda una canción y el remordimiento de haber hecho lo correcto. Son los aviones los que te enferman. Sabes que de ellos bajará un día, ya anciana, no tan bella, y con un premio Oscar en las manos. Eduardo, ¿algún día esperas bajar de un avión? ¿Con qué? ¿Ya bajaste un avión y le estás entregando a Colombia La vida es bella, antología poética de cine? ¿Qué otro sueño cercano hay? Sí, no, la verdad que, pues es que lo que pasa es que me metí en una vorágine demasiado. Pues aquí a Stefan Chaumet, que es un gran amigo mío, lo conocí en Buenos Aires dentro del desarrollo del proyecto En Busca de Poetas, y luego de conocerlo estábamos en una mesa con grandes poetas argentinos, en donde estaba Marta Cueilong, el Teuco Castilla, entre muchos otros,
Y luego me fui a tomar un café con Estefan y Estefan me dijo, la verdad, vos sos un loco, me lo dijo en sus propias palabras afrancesadas, por intentar hacer el proyecto En Busca de Poetas, que el proyecto En Busca de Poetas es un viaje por toda América del Sur buscando poetas para hacer antologías por países y regiones. Ahí tenemos el primer resultado tangible que se llama Breve Tratado del Viento Sur. En este momento ya estoy clavado, como se diría en términos universitarios, es decir, totalmente abocado a la tarea de terminar de armar la antología de poetas del sur de Chile. Después viene la del centro de Chile, luego viene la del centro de Argentina, Buenos Aires, en donde el propio Estefan va a salir, porque él residía en Buenos Aires cuando pasé por allá. Después viene la de Uruguay, luego viene la Mesopotamia argentina, Paraguay, el litoral argentino, el norte argentino, que es lo que llevo de búsqueda durante 7 años de viaje, ¿de acuerdo? Esos son todos aviones que quiero bajar a tierra. Para terminar de publicar un libro de esos, la verdad el trabajo que hay que meterle es titánico, ¿no? Y ya hemos contado que para terminar el proyecto falta hacer la búsqueda en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia. El proyecto terminaba en Caracas, pero por ahora son tantas las voces que me dicen que por favor no vaya a Venezuela, pues que evidentemente no voy a ir y que allá ya no hay ningún poeta, que todos se fueron. Entonces, por ahora terminaría el proyecto en Colombia, pero son todos aviones que necesito bajar. Estoy intentando bajarlos, ¿de acuerdo? Pero por el otro lado está mi propia escritura de mi literatura, que es algo que he visto totalmente relegado. Tengo 3 o 4 novelas iniciadas a medio camino, que realmente quisiera terminar. El día de mi cumpleaños, que es el 9 de noviembre, siempre son días tristes para mí, no sé, no me gusta cumplir años. Me parece un día raro, muy raro. Pero especialmente este fue un cumpleaños más triste incluso que los demás. ¿Por qué? Porque se cumplían 30 años de la caída del muro de Berlín. Y aparte, en el 2009 se cumplieron los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y tengo un libro que se llama Marionetas de Praga, que es acerca de un marionetero que realmente él lo que es un poeta, samizdat. Samizdat quiere decir autopublicado en ruso. Todos estos eran poetas que escribían contra el régimen dentro de la cortina de hierro. Y entonces Peter Zimmerman, que es el personaje principal, lo expulsaron de su programa de filosofía de la Universidad de Carlos en Praga, porque primero no estaba totalmente de acuerdo con el régimen comunista, y segundo, uno de los profesores estaba enamorado de su novia. Entonces se lo quitó de encima sacándolo de la universidad. Entonces terminó haciendo marionetas, y era su forma de expresarse, y a través de las marionetas, por ejemplo, dentro de la novela él tiene la obra del Principito y luego la de Don Quijote. A través de las marionetas pues va botando pequeños mensajes en contra del sistema comunista, que es un sistema totalmente represor. ¿Me explico? Bueno, esa novela llevo 11 años trabajando bien. Es una novela que está completamente lista. Era una novela que me veía presentando esa novela este año. Pero Andrés, he estado en tantas otras cosas que se me fue el año y no se publicó la novela. ¿Y tú no estás en paro? Yo no estoy en paro, yo no estoy en paro. Yo la verdad que me acuesto todos los días a las 1, 2, 3 de la mañana trabajando para sacar todo lo que tengo que trabajar. ¿Me entiendes? Y ahora tengo la editorial en donde estamos haciendo una serie de publicaciones. Ayer publicamos en Ibagué el premio de poesía de Ibagué, un libro de Eder, se me está yendo el apellido, Eder Cervera, y el libro de cuento el libro ganador de cuento de Marta Fajardo,
de la alcaldía de Ibagué, los publicamos con Escarabajo. También vamos a publicar o publicamos el premio ganador de estímulo de Chía, el de Barranquilla de cuento, el de Bucaramanga de poesía. Tenemos una cantidad de trabajo increíble. El jueves, en medio de las protestas dentro del Gimnasio Moderno, oíamos la protesta que estaba pasando por la carrera 11 y estamos presentando un libro que me parece fascinante y se lo recomiendo a todos, que se llama Las semillas del Muntú, que es de, no sé si has oído hablar de Dina Orozco, Ashanti Dina Orozco. Es una poeta de las negritudes acá en Colombia, que nos sorprendió pasándonos un poemario que realmente son tres libros de poemas que se llaman, comienza con Las semillas del Muntú, que es una suerte de Popol Vuh, es decir, que genera una cosmogonía de lo que es la fundación del mundo para las negritudes, no solamente en Colombia, sino en América Latina, pero de un altísimo nivel poético. Entonces estamos emocionados, pero con un laburo, Andrés, que no nos da tiempo ni siquiera para tener una vida. Entonces estoy bajando todos esos aviones. Pues. Ahora en el trabajo que tú vienes haciendo y en el trabajo que uno hace cuando está en la cultura, se da cuenta de la cantidad y de la calidad de narradores, de cuentistas, de poetas, de ensayistas que tiene nuestra generación. Yo, con el grupo del taller de creación y desde acá, desde este escenario del Gato Bohemio, nos damos a la tarea de estar presentando permanentemente lo que se está produciendo hoy en el país, y tenemos una agenda que va hasta diciembre del próximo año. Saúl Gómez Mantilla en Cúcuta, Lucía Estrada, Jenny Bernal, Joana Carvajal en Medellín, por dar algunos nombres de esa región del país, Elkin Restrepo, Tati Carrión en Cali, Henry Alexander, Hellman, Jorge Balbuena, Viviana Bernal en Calarcá, Felipe Orozco, Stefan Schumi. Es decir, hay una gran cantidad de valores que le hace a uno pensar que es una generación proteica y poderosa y menos bélica que la que nos antecedió en términos de vanidades y de egos. ¿Cómo lo observas? Y no sé qué lectura tienes frente a lo que te estoy diciendo. Sí, la verdad que sí, o sea que de alguna manera es abrumador, ¿no? Es abrumador el hecho de que haya tanta y tan buena literatura. Muy buena literatura. Porque finalmente no tienes tiempo para leerla toda. Entonces tienes que escoger y al final te quedas, digamos, con la sensación de que no pudiste abarcarla, ¿no? Entonces, más cuando eres editor, por ejemplo, que estás laburando siempre es en sacar los libros que te llegan, en hacer análisis. La verdad que quisiera tener el tiempo para leer muchísimo más, pero es cierto, y sobre todo acá en Colombia, a nivel poético, la calidad poética es tremenda. Creo que estamos presenciando una generación muy importante. Y la presencia de la mujer en la poesía colombiana es categórica. Total, sí, total. La verdad que es sorprendente, ¿no? Diría que no solamente esto se circunscribe a nuestro territorio colombiano. Lo que he podido ver, por ejemplo, en el proyecto En Busca de Poetas es que la poesía de Chile genera unas explosiones tremendas, es de un nivel altísimo. En Argentina también hay muchísima gente escribiendo. La calidad no toda es buena, pero bueno, ¿no? Ahí es donde digamos que la calidad no toda es buena, pero por lo menos la poesía está
desarrollando, digamos, esa parte tan importante de la poesía que le permite a toda una generación expresar sus ideas políticas y sociales, ¿no? Creo que, y es algo que hemos venido diciendo desde hace mucho, la poesía se enseña muy mal en los colegios. A la poesía, digamos, a los niños de 11, 12, 13, 14 años les enseñan poesía a través de los grandes clásicos, con un lenguaje totalmente ajeno a él, fablar, por ejemplo. Entonces, un niño está parado como a 3 galaxias de distancia de ese poeta español del siglo de oro. Creo que la poesía habría que enseñarla a través de poemas para niños, que es una idea que tenemos de empezar a sacar poesía para niños desde la editorial. Pero bueno, más allá de ello, se me fue la paloma, se me fue el hilo conductor. Quiero preguntarte algo mientras el hilo te llega. En la antología poética de cine, ¿todos los autores son colombianos o hay autores extranjeros, ya que tú has viajado tanto? La idea era sacar una antología solamente con autores colombianos, pero incluimos también un par de extranjeros, pero residentes en Colombia y desde hace unos buenos años. Y por ejemplo, Stéphane Chaumet, que es francés pero está radicado ahorita acá en Armenia, pues él ya es colombiano, es como mi madre. ¿Cómo que no? Más o menos. Más o menos. Es como mi madre, que lleva aquí más de 45, 50 años en este país. Nació en Checoslovaquia, es brasilera de nacionalidad porque emigraron al Brasil, pero es colombiana. Cuando tú vas y vives en un lugar, sobre todo ya empieza a pasar el tiempo en ese lugar, ya te vuelves de ese lugar. Así Estefan lo quiera negar. Entonces incluimos a un par y también incluimos a colombianos residentes en el exterior. Isabel Figueroa, Pelotas Brasil, Pájaros de Verano, Eduardo Bechara, En Frente a la Montaña, lecturas de poesía acá en el Gato Bohemio de la ciudad de Armenia. Todos los muertos, algunos casi vivos, llegan a Yepirá. Es un buen lugar para estar. Aquí vive y planea lo que no existió. Un mito brillante y mudo, así predijo el poeta. Se escurre por el río filoso como un hacha hacia la realidad. En el desierto del Cabo un faro se enciende vela y espera todas las 7 noches. No importa si no los ves, el faro, las noches o el desierto. Cuando estés listo, volverás. No lo creas, todo está oculto. Mar, arena y viento, sus alegorías. Yepirá es puro fuego, puro altar. Me regresó el hilo de conciencia, el hilo de pensamiento anterior, que más allá de la poesía que se enseña en el colegio y de que hay el cliché de que la poesía, y es un cliché muy arraigado, digamos, dentro de las personas que no son conocedoras de la poesía. Ay, qué lindo, sí, un poeta escribe del cielo, de los pajaritos, del horizonte, del amor, de la pareja que se fuma un porrito y se toma un café agarrados de la mano, ¿no? Creo que realmente desconocemos totalmente lo que es la poesía. La poesía es un vehículo político. La poesía es un vehículo transmisor. A través de la poesía es que se han hecho los grandes cambios políticos. Si tú vas a la Argentina y te encuentras con todas estas feministas y estos movimientos de cambio en todo el Cono Sur, que utilizan la poesía como un vehículo transmisor y un vehículo de cambio. Entonces, lo que iba a decir es que más allá de la calidad poética, por ejemplo, que estamos presenciando en Argentina, que en unos casos es elevadísima y en otros no, esa poesía que no es elevadísima, en todo caso está surgiendo un efecto importantísimo como transmisor de una idea y como catalizador y como elemento que cambia una sociedad. Y sobre todo que la poesía, y lo conversábamos con el maestro Rómulo Bustos Aguirre hace unos días acá en el Gato Bohemio, la poesía es el género dentro de las artes que tiene la pregunta por el hombre.
que se sigue cuestionando por el hombre, que sigue haciendo las grandes reflexiones, buscando los grandes discursos, y basta con mirar, incluso muchas veces el poeta solo como símbolo, como signo, ver a Raúl Zurita, uno de los poetas más importantes en lengua hispánica, amarrado a su bandera hace algunos días en los inicios del paro en Santiago de Chile, o ver al mismo poeta Hugo Mujica en los días en que el helicóptero de la Rúa salía de la Casa de Gobierno en Buenos Aires, y observar a Hugo abrazado también a algunos de los símbolos patrios de la Argentina. Por supuesto que eso es un detonante de conciencias y un llamado a las profundas reflexiones. ¿Cómo ha sido recibido esta antología poética de cine en las distintas presentaciones donde has estado, y cuáles han sido, por ejemplo, los comentarios de esos primeros lectores de esta antología que yo abrazo con tanto amor y con tanta gratitud como lector y como un hombre que permanentemente abreva de la poesía, sobre todo la poesía en nuestro idioma, poesía en castellano, en español? Sí, antes de responderte de eso, por ejemplo, hablando de Raúl Zurita, pues con quien tuve el honor de tomarme un café allá en Santiago, ¿no? Que fue una de mis reuniones más interesantes que haya tenido con cualquier poeta en el proyecto En Busca de Poetas, porque ¿cómo fue la reunión? Nos encontramos en un café, nos sentamos cara a cara, nos pedimos un par de capuchinos y nos miramos y nadie dijo nada. Él tiene tanto él como Hugo Mujica, pues uno de sus grandes temas es el silencio, ¿no? Entonces fue interesantísimo porque nadie dijo una sola palabra. Él estaba esperando que yo hiciera preguntas. Mis reuniones con los poetas no tienen un guión. Yo espero que ellos me empiecen a hablar, digamos, de lo que ellos realmente quieren hablar. Porque lo que termina pasando es que cada quien te va contando lo que es más próximo a él, lo que es más urgente, lo que tiene en la cabeza de alguna forma. Yo le voy diciendo, bueno, pero ¿cómo se relaciona esto con tu poesía? Entonces uno va haciendo un collage de lo que el poeta te quiere contar con su poesía, y a partir de ahí se empieza a hacer, digamos, como una ola de río que te va llevando por diferentes lugares. Pero a los 10 minutos Zurita dijo: Eduardo, ¿te parece si pedimos la cuenta? Sí, perfecto. Esa fue mi reunión con Raúl Zurita, ¿no? Pero es que en Chile sí hay artistas muy jugados, muy transgresores. Allá tuve la posibilidad, por ejemplo, de conocer a Elizabeth Neira. No sé si la han oído mencionar, que aparte de ser poeta, pues es una persona muy importante en cuestión de performances. ¿Qué ha hecho Elizabeth Neira? Elizabeth Neira, frente a un público, es decir, digamos, frente a un público como este acá, se subió la falda y bajó y se sacó de su vagina la bandera de Chile. O en otro performance que hizo, puso la Constitución de Chile en el piso, se agachó y se cagó encima de la Constitución, ¿no? Otra que hizo, por ejemplo, pone un plato lleno de dólares y empieza, agarra uno, lo lame, lo pone ahí, agarra otro, lo lame, lo pone ahí, y empieza al final a agarrar rapidísimo y lamerlos rapidísimo y los deja ahí para significar, pues, ese afán, ese deseo insaciable de la gente por el dinero, por acumular, ¿no? Entonces Chile es un país que tiene mucho que enseñarnos en términos de ir un poquito más allá, de relacionar también el cuerpo, porque el propio Raúl Zurita, no conoce exactamente la historia tal y como es, pero sé que él agarró una cuchilla y se cortó la cara cuando asesinaron a Allende. Como
como una protesta a lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces creo que los artistas sí tienen que tener una relación participativa y activa con lo que está sucediendo en términos políticos en un país. La palabra del artista es importante, porque el artista está más comprometido, porque el artista está poniendo el cuerpo. Durante muchos años se generó ese debate en las academias colombianas y hispanoamericanas y del mundo a partir de los pronunciamientos de Sartre, si realmente el artista y fundamentalmente el poeta tenía que tener algún tipo de compromiso social. Y yo creo que en el caso tuyo, en el caso de nuestro amigo Freddy Yeset, me atrevería a decir que en el caso de una gran cantidad de escritores y de autores contemporáneos, hemos regresado sobre los caminos andados por Sartre, en el sentido de que no solamente nos podemos quedar en el hecho estético, sino que estamos caminando hacia la idea, hacia el signo, hacia el concepto, y en eso somos absolutamente artistas contemporáneos, como nos lo pide Rimbaud. Y hablando de contemporaneidad, acaba de presentarse el Partenón de los libros, a cargo de una de las grandes artistas conceptuales que tiene el mundo, de Buenos Aires, Argentina, Marta Menuhin. Son 10.000 libros, cosidos, unidos los unos a los otros, rememorando el Partenón griego. Están sucediendo cosas hoy en el continente. Por una autopista estamos observando cómo los pueblos se están levantando y cómo nos estamos acercando a eso que desde distintos escenarios están llamando las sociedades libres, y al otro lado pues están apareciendo grandes voces, grandes pensadores, grandes escritores, y creo que toda esta galaxia Gutenberg de la que hablaba Marshall McLuhan, el uso de las autopistas digitales, ha sido muy benéfico para esto. El internet como máquina de amor por un lado, y por el otro lado, como lo llama Enrique Sims, una máquina para la guerra. El poema tuyo, Eduardo. Leamos el poema tuyo para darle gusto al poeta Felipe Orozco. Dale. Y a todos nosotros que te queremos oír, por supuesto. Estamos en la ciudad de Armenia, desde el Gato Bohemio, en esta conversación con el poeta y narrador y editor Eduardo Bechara, un hombre que ha viajado por distintas partes del mundo y del continente, conversando con diferentes personas, acercándose al corazón de la poesía a través de sus poetas, y que desde su editorial Escarabajo ha venido publicando a distintos autores. Su editorial ha publicado a Hugo Mujica, Premio Casa de las Américas argentino, ha publicado al poeta Freddy Yeset en Cartas de las Mujeres de este país, ha publicado esta antología que estamos presentando hoy, La vida es bella, antología poética de cine. A Stefan Chaumet también lo tenemos publicado. Hemos publicado a Stefan Chaumet con un libro que se llama El azar y la pérdida, en una edición bilingüe. La sociedad de los poetas muertos, a John Keating o Robert Williams, da lo mismo. Aquí estoy, en el aula, esperándote. Me rodean las sillas vacías. Fuiste el profesor de inglés que me enseñó a ver la vida desde otra rebeldía. El cometa en medio del desierto. Te quise desde los laberintos de la palabra. Entendí la urgencia de vivir el momento. Me dejé llevar por la belleza y la noche. Te cayó una lluvia de cenizas. Te alejaste con el salto de las ballenas y decidiste dejarme esa noche en que se apagó tu luna. Te pregunto, en medio de un partido de fútbol donde se lee una carta de amor,
Los días son más brillantes vistos desde lo alto de tu nuevo escritorio. Oh capitán, mi capitán, tu polvo está esparcido sobre el brillo del Pacífico. Es el alimento de peces, crustáceos y moluscos. Le pregunto a los animales que cargan tu espíritu, ¿desde qué territorio ven el corazón? Cortejo al señor Grey, de la poeta Azucena Ibata Bermúdez. Disimulo diciendo que soy buena en la gastronomía. Hay que ir lento. Ana, ¿cómo te va en la editorial? El diálogo me enoja. ¿Quieres comprar la compañía en donde trabajo? Ese enfado hace que desee tu dorso. No puedo tocar tus cicatrices. ¿Qué es lo que quieres, Anastasia? Tienes que decirlo. Le susurro. Desnuda mi mundo como un animal, clava tus uñas en la llaga, oprime mis nalgas, deja tus manos marcadas en mis piernas, que corra sangre entre tus dedos, me llevas al cuarto, disfrutas el oleaje que salpica mi boca, abres la puerta a mi perdición. Ese poema hace parte de ¿qué hace una cinta sensual como tú en un libro como este? ¿No? Hablemos un poco, discúlpame, antes de que a mí también se me vuele el libro de Ariadna, cuéntame una cosa. Hablemos un poco ya de la edición, que me llama la atención. Dale. ¿Cómo fue el proceso de las... Dale de una. En general, este es un libro con lomo cocido. Eso me llama mucho la atención, ¿cierto? Este es un libro de lomo cocido. Es un libro que huele delicioso además. Buenísimo. Qué libro tan rico. Da ganas como de comérselo. Es un libro... Sería un lindo acto poético, ¿no? Es un libro de un papel muy agradable. Primero que todo, cuéntanos de dónde viene esto de Escarabajo. Dale. Editorial Escarabajo. ¿Por qué ese nombre? ¿Es que te gustan mucho los escarabajos o qué es lo que pasa? Sí, bueno, hay varias preguntas en una. La primera, antes, haciendo una pequeña acotación, es que me siento muy, muy feliz y honrado en cierta medida de que el proyecto En Busca de Poetas ha sido un proyecto muy incluyente. Entonces, esta antología, por ejemplo, tiene a los grandes nombres vivos y muertos del país, ¿no? Pasando por poetas, digamos, que de una generación contemporánea que están escribiendo su gran obra en este momento, hasta llegar a una chica, por ejemplo, de 16 años de Zipaquirá, que pasó un lindo poema a la cámara, ¿no? O como, por ejemplo, esta otra chica, Azucena Ibata Bermúdez, de Medellín, pues que es una poeta inédita, totalmente desconocida, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más importantes del proyecto En Busca de Poetas y que todos tenemos que apoyar es darle juego a los demás. No podemos sencillamente jugar con los cánones literarios, con los grandes nombres, sino que hay que darle juego a los otros. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, armar este libro, la verdad, fue armar un rompecabezas de 5.000 piezas. El armado de este libro fue realmente complejo porque había una disyuntiva, cómo presentar los poemas, ¿no? Entonces creo que la forma que finalmente terminé escogiendo era la de hacer un libro temático, ¿no? Entonces lo separamos por 15 secciones porque fuimos identificando que había poemas que se parecían unos a otros, ¿no? Entonces está el cine en las salas de barrio, ¿no? Que era esos poemas que hablan de ir a esos grandes teatros de antes, a donde la gente iba a tener esa experiencia de ir a cine. Luego está El amor bajo el proyector, porque nos llegaron varios poemas en donde se veía, digamos en la época de antes también, que una de las posibilidades de estar solo con la pareja, un par de adolescentes, era en una sala de cine,
y que incluso en una sala de cine se dieron los primeros roces sexuales. Qué rico. Pues muy bueno. Así era en ese entonces. Sí, muy bueno. A mí me alcanzó a tocar un poquito esa parte. No que yo lo haya hecho, ya hubiera querido. No tenía las agallas en ese entonces, pero sí hay un poema que lo narra. Pero todavía hay proyectores, Eduardo. Bueno, no, ya estamos en otra época. Ir a cine bajo la lluvia, ¿no? Sigue siendo esa experiencia de ir a cine. El cuerpo de la cámara, que es donde está este poema que les digo de Betsabe Parada, objeto mágico de esta chica de 16 años, directores tras el poema, ¿no? Por ejemplo, ahí está Jonathan Alexander España Erazo, de Pasto, un poeta de Pasto, que nos mandó un hermoso poema dedicado a Nostalgias, de Tarkovsky, y así sucesivamente, ¿no? El camerino de las estrellas. Entonces, la mayoría de ellas están dedicados los poemas a Marilyn Monroe. Charles Chaplin tiene uno en donde, por ejemplo, está ahí después está el canto a las grandes divas, sección de comedia, que hay varios poemas de Charles Chaplin. Leamos uno que me encanta, de Manuel Pachón, que se llama, está en la página 133, que dice lo siguiente: Chaplin, no por sus cejas en constante aleteo, ni por sus pies que parecen andar sobre las nubes, no por sus manos danzando con zapatos de pan, ni por ese modo de estar sin estar sobre la tierra, es por algo que palpita más allá que usted nos pone alas en los ojos. Bello poema. Bueno, así sucesivamente, o sea, entonces es una antología conceptual, hay un concepto detrás de eso, ¿no? Pero llegar a eso fue una labor de mucho pensar de cómo organizábamos el libro. Entonces, bueno, finalmente pues se organizó de esa manera. Al final está puesta la biografía de los autores casi como si fueran los propios actores de esta película, de esta película de la poesía. Y bueno, ya de resto es el diseñador, es el que le pone, digamos, estas imágenes tan atractivas, que todo eso pues ayuda a que el libro sea estéticamente armonioso, estéticamente hermoso. Directores tras el poema, ¿no? Está Camerino de las Estrellas. Y bueno, y la verdad que tocó hacer esto contra el reloj, porque finalmente categoría mejor documental, porque finalmente teníamos el inicio del Festival de Cine de Bogotá sobre el horizonte. Entonces ni siquiera te quiero contar cuántas horas le gasté a este libro, y por eso mismo no terminé publicando Marionetas de Praga este año. Bueno, en fin. ¿Y escarabajo? El escarabajo es un animal que me parece fascinante, porque hay una filosofía detrás de él, ¿no? El escarabajo resume el paso de los seres por la vida. Si te pones a ver, el escarabajo no tiene una guarida, digamos, o la mayoría de escarabajos no tienen una guarida, sino que nacen en un punto y van recorriendo la vida con sus curvas y rectas, ¿no? Entonces tú a los escarabajos los ves yendo, recorriendo, y creo que me identifico mucho con los escarabajos en ese sentido. Vamos recorriendo la vida, vamos recorriendo los lugares. Por eso soy un gran viajero también, me encanta ir a recorrer el continente, los lugares, otros continentes. Recorrer me parece fascinante, y es a través del viaje y a través de recorrer pues que tu cabeza se va expandiendo, tus pensamientos se van expandiendo, puedes comparar una cultura con la otra, y una cultura con la otra, y con otra, y con otra, en la medida en que vas conociendo más culturas, de forma que el viaje está muy metido dentro de esa concepción del escarabajo. Recorrer, viajar por la vida, ¿no? Nos va tic-taqueando el tiempo, o sea, este segundo que pasó es un segundo que ya no existe, es un segundo que sumamos a nuestra edad, pero en todo caso, qué lindo es empezar a acumular la edad y saber que todavía seguimos vivos, hablando de la vida es bella. Entonces, por ahí iba la cosa. Era una época en donde había estado pensando mucho en esto,
mi hermana que estudió pastelería en Francia, en el Cordon Bleu, hizo un libro hermosísimo que se llama Chantilly, que es una mezcla entre pastelería contemporánea latinoamericana y pastelería francesa. Entonces necesitábamos sacarlo. Yo había escrito mi segunda novela que se llama Unos duermen, otros no. La había pasado a algunas editoriales, me respondieron con la misma carta de siempre. Mira, maravilloso tu libro, pero no te lo vamos a publicar. Entonces, como soy una persona de acción, dije, bueno, armemos una editorial. O sea, si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo es? Si Mahoma no viene a mí. Si Mahoma no viene a mí, a ver, estamos como el Chapulín. ¿Cómo es? Si la montaña no viene a mí, yo voy a Mahoma. No. Bien, el hecho es que terminamos armando la propia editorial y siempre coincidió también con que son 10 años o prácticamente 13 años que tiene de nacida la editorial, que son 13 años que yo he vivido por fuera del país. Entonces no la hemos podido crecer todo lo que hemos querido, pero la intención de la editorial siempre fue publicar a jóvenes talentos que no tenían la oportunidad de publicar en otros lados, que no les abrían la oportunidad en otros lugares, y que a partir de Escarabajo pues podían darse a conocer. Obviamente pues ya el hecho de estar publicando, por ejemplo, a nombres como Hugo Mujica y algunos otros grandes nombres que aparte vienen en libros por venir, que ya estamos trabajando en ellos, pues es motivo de gran felicidad, porque cada vez más gente quiere digamos publicar en la editorial, que es un gran trabajo, pero digamos la filosofía de la editorial sigue siendo abrirle la puerta a jóvenes talentos. Por eso presentamos hace 3 meses Nadamos en el mismo mar de David Escobar, que era un narrador inédito. Su novela ya ha vendido más de casi 200 copias en este momento. Es una novela de culto y de nicho, porque narra la vida de un joven samario que vive con una familia tremendamente cristiana y conservadora, y la familia se da cuenta que es gay. Entonces ahí viene el choque de trenes, ahí está el conflicto. Lo mismo, por ejemplo, ayer terminará Mañana de Santiago Sepúlveda, que se la publicamos el año antepasado con Escarabajo, y ya es un tipo muy conocido a nivel nacional con esa novela, que bueno, le ayudamos a terminar de parir, ¿no? Porque las horas que le he metido a terminar de afinar estos libros son bastantes. La historia del cine colombiano es una historia apasionante, y es una historia en la que podemos hablar de personas tan significativas para nuestra cultura como Carlos Mayolo, como Andrés Caicedo, como Fernando Vallejo, y por supuesto como ese maravilloso poeta antioqueño que de los suburbios de Medellín, de algunas de sus montañas, de algunas de sus barrios, lleva a una muchachita descalza que se quita los tacones para pasar por la alfombra roja de Cannes, con una obra que de una u otra forma rompía con las fórmulas del cine costumbrista que se venía haciendo en Colombia, y que se apropiaba de lo que en ese momento se llamó cine natural, cine de autor con actores naturales. En este libro, La vida es bella, que estuvo bajo la dirección y la tutela del poeta Eduardo Bechara Navratilova, y ya para terminar y saludar a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este pequeño documental, esta conversación con el poeta Eduardo, no sin antes agradecer por su presencia, con quien nos podríamos estar horas y días dialogando, porque su bagaje y su riqueza y su sensibilidad es alta.
Terminemos con un poema de Blanca García Ramírez titulado La vendedora de rosas. A Mónica Rodríguez. La noche se presentó mientras vendías rosas. Las estrellas lloraron y enmudecieron las arpas. La presentación de La vida es bella, antología poética de cine, desde El gato bohemio, Café Libro Anticuario de Armenia, en su sección Frente a la montaña, lecturas de poesía con el maestro Eduardo Bechara Navratilova, era para presentar este libro, para invitar a los devotos de la poesía en Colombia e Hispanoamérica a que se hagan a él, y también para vender estos poemas a manera de niña descalza que vende rosas en medio de uno de los momentos más convulsos, más interesantes, más agobiantes, pero también más esperanzadoras de nuestro país en sus 200 años de historia republicana. Este libro es una rosa, son muchas rosas para todos aquellos que estamos en búsqueda de los grandes valores que constituyen al hombre. A Eduardo Bechara Navratilova, a su editorial Escarabajo, a las personas que se hicieron presentes hoy al Gato Bohemio, mi gratitud, y que sigamos escribiendo y sobre todo leyendo poesía para que en términos de Hölderlin la vida siga o sea transitable, para que la vida en definitiva sea bella, muy bella, más que bella. Gracias, maestro.